Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, ilustrísima señora alcaldesa de San Fernando, excelentísimo señor almirante de la flota, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores académicos, señoras y señores. Lo que conmemoramos en este año 2016 es la creación en nuestra ciudad de un órgano de gobierno propio para un núcleo de población que se había ido formando principalmente alrededor de una industria de la construcción naval establecida por la Marina ya años antes de 1766. Yo no pretendo hacer aquí hoy un estudio histórico de este hecho, puesto que personas mucho más versadas y preparadas que yo lo han investigado y publicado suficientemente y con mayor rigor. Sí, lo que sí quisiera hacer es un bosquejo de cómo y por qué se instaló aquí la Armada y toda la industria necesaria para su creación y desarrollo, y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta nuestros días, con el objeto, si es posible, de analizar lo sucedido y tratar de vislumbrar qué perspectivas futuras hay en este campo, tan delicado en este momento, como saben. Me limito a este ámbito de la industria y sus derivados en el orden del apoyo logístico a una fuerza naval, es decir, no solo a la construcción de unidades, sino también a su mantenimiento y aprovisionamiento, y algo también a las necesidades de personal necesario para su dotación. Aunque en la isla como tal es, geográficamente, se han desarrollado actividades industriales importantes, principalmente relacionadas con la mar, como la extracción y comercialización de la sal marina, donde llegamos a ser primer centro productor nacional, la pesca, su crianza y conservación y otras de menor entidad, solo he de referirme a la de la construcción naval y especialmente la militar y sus derivaciones. Podemos afirmar que ya desde el siglo XVI o incluso antes hay constancia de que la construcción de naves militares y su mantenimiento, las actividades derivadas de las invernadas de la flota, etc., ya estaban establecidas en la bahía de Cádiz. Puntales, el Trocadero, el puerto de Santa María y desde luego el Real Carenero del Puente Zuazo e incluso la Carraca. Tengamos en cuenta que había necesidad de flotas para la guarda del Estrecho de Gibraltar y necesidad de defensa frente a ataques a la plaza de Cádiz. En general, como cualquier otro puerto de mar, donde hay mar hay barcos, la bahía poseía atarazanas con personal especializado para su actividad. Sin embargo, es en el siglo XVIII, con la llegada de los Borbones, cuando se siente la necesidad de construir una gran armada por la enorme importancia de la protección del tráfico marítimo con América y la defensa de nuestros planes políticos en Europa, claramente amenazados principalmente por la Gran Bretaña, que aspiraba a suplantar nuestro dominio en ultramar. Así, en 1714 comienza la extraordinaria reorganización de la Marina, o más bien diríamos la creación de la Marina Borbónica, germen de la que tenemos actualmente. Se dictan las disposiciones necesarias para reunir en una sola armada las existentes hasta entonces, cuyos diferentes elementos constitutivos en plena guerra de sucesión se encontraban desorganizados y en lamentable estado. Al tiempo que los que podríamos llamar arsenales y astilleros existentes, principalmente en los puertos del Cantábrico, se hallaban vacíos y olvidado el arte de construir naves. A pesar de todo esto, se había logrado mantener el necesario tráfico con América, que era vital para la corona. Por ello, a principios del siglo XVIII, renacen con ímpetu en España las construcciones navales, imponiéndose los criterios técnicos seguidos por los mejores constructores, principalmente franceses, algunos de los cuales fueron traídos a nuestro país para resucitar una industria que tenía práctica y solera de construir. La auténtica creación de la Marina moderna, en el reinado del primer Borbón Felipe V, se la debemos en la práctica a la visión política de Alberoni y a las dotes administrativas y orgánicas del intendente don José Patiño. Antes que ellos, don Melchor Rafael de Macanaz, pensador y político, precursor de la Ilustración y del poder naval y fiscal del Consejo de Castilla con Felipe V, ya había escrito
que en los puertos de Cádiz, Ferrol y Cartagena debería trabajarse en la construcción de todo tipo de máquinas navegables, por medio de voluntarios, inútiles, ociosos, vagabundos y mozos perdidos y mal ocupados que con capas rotas pasean por las calles con irrisión de los nacionales que se aprovechan de la pobreza española para enriquecerse. Esto es lo que hoy día denominamos efecto llamada a los posibles nuevos centros industriales. Esto iba a comenzar a dar su fruto. En enero de 1717, Alberoni expide el Real Título de Intendente General de Marina a favor de don José Patiño, con plenos poderes para desarrollar un plan de creación de un poder naval para restablecer la Marina de España y el comercio de Indias, ministro y administrador para la fábrica de bajeles, sucarena y composición, provisión de víveres, compra de pertrechos, razón de consumos, cuenta y razón de la distribución de caudales que se empleen en estos fines y en la paga de la gente. Y a todo esto que pase a residir a Cádiz. Inmediatamente, en febrero de 1717, Patiño llega a Cádiz y comienza el trabajo que se le ha encomendado. Informó al rey que cuando llegó a Cádiz, aquí no había instalación alguna para el apresto de navíos, situación que parece haber exagerado, ya que según Clavijo, por lo menos en 1715, es decir, 2 años antes, había hasta capellán en el Real Carenero del Puente Suazo para el servicio diario de los que allí se hallaban. Incluso fábrica de bizcocho, comida básica a bordo en la época, en fábricas y almacén de carnes, resinas, arroz y tocino. No hace falta recordar que España llevaba 2 siglos yendo y viniendo a América con regularidad. Hay constancia de que en mayo de ese año de 1717 los navíos San Felipe el Real y Santa Isabel estaban en la bocana de la Carraca, precisados ambos de rascado de fondo. Y en el entorno de la isla había una importante actividad naval que se acelera y acentúa a partir de 1720, en que constan cantidades para jornales de obreros y sueldos en el Real de la Fuente, ya en la Carraca, en Fadricas y en Puntales. Patiño, además de otras disposiciones de carácter administrativo, publicó en 1723 las primeras ordenanzas para el gobierno de arsenales, modelo de exactitud y claridad que, salvando las modificaciones que las circunstancias de tiempo y técnica imponen, serían de enorme utilidad incluso en nuestros días, fruto del rigor y minuciosidad con que fueron redactadas. En 1717, es decir, ya recién llegado Patiño a Cádiz, el ingeniero don Ignacio Sala recibe orden de dirigir las obras de los arsenales de marina en Andalucía y en 1721 es director de obras de la Carraca. El arsenal, que se había establecido en principio en el Real Carenero del Puente de Suazo, se va trasladando paulatina y definitivamente a la Carraca en 1724, donde ya constaba que se construían galeones en 1605. Los aspectos a tener en cuenta para la elección precisamente de la Carraca para establecer el arsenal han sido exhaustivamente estudiados y considerados por nuestro compañero don José Quintero, entre los que conviene destacar la capacidad para albergar elevado número de embarcaciones, un buen régimen de vientos predominantes para los movimientos de entrada y salida a la mar, tanto por la bahía como por Santipetri, buenas condiciones climáticas para mantener fondeos e invernadas con seguridad, magnífica defensa natural de las instalaciones frente a ataques exteriores tanto desde tierra como desde la mar, existencia de amplios terrenos donde desarrollar la construcción de almacenes, talleres, alojamientos, etc., proximidad a instalaciones previas, y todo ello bajo la premisa básica de la situación estratégica de Cádiz, ya considerada desde mucho tiempo antes. Aunque realmente no hay una unanimidad en la fecha de comienzo de las obras de construcción de la Carraca, sí existen hitos que corroboran la existencia de trabajos a bordo de embarcaciones en fechas concretas, pudiendo afirmarse que el arsenal de la Carraca comenzó su actividad como tal en 1717. En torno a fechas, sabemos que el rey Felipe V, acompañado de la Real Familia y su séquito, vino a Cádiz alojándose en la isla de León, en la primavera de 1729. Desde Cádiz presenció el grandioso y remunerador espectáculo de la llegada de la flota de Indias. Aquí tuvo oportunidad de asistir a la botadura del navío Hércules.
tradicionalmente considerado como el primer navío que se construyó en la Carraca, aunque muy probablemente fuese botado al agua en Puntales y posteriormente terminado de construir y armar en la Carraca. Asimismo, aquí comenzó la gran amistad con que los reyes distinguieron al entonces capitán de fragata don Juan José Navarro de Viana, capitán de la Compañía de Guardias Marinas y futuro marqués de la Victoria, que tanta importancia tuvo, como veremos, en el devenir de la isla de León en su relación con la Armada. Dice Vargas Ponce en su biografía que los reyes lo invitaron a su residencia en Casa de Macé, la Alameda Moreno de Guerra, durante algunos días a dibujar con el rey. Don Juan José Navarro dibujaba muy bien y había hecho su famoso álbum con todos los pertrechos, materiales, piezas de artillería, etcétera, y método de construcción de buques con todo detalle, lo que, por lo visto, fue de mucho agrado de los reyes. Precisamente este dibujo de construcción naval pertenece al álbum del Marqués de la Victoria. El mismo procedimiento de botadura y construcción empleado con el Hércules, es decir, botadura en puntales y terminada la construcción y armamento en la Carraca, parece ser que se utilizó con los navíos Real Familia y la Galga ya entre 1731 y 1732. Este sería el periodo que se puede tomar como fundacional de la Carraca, 1717-1736, periodo durante el cual el arsenal debe ser considerado también como parte integrante de otros centros de construcción naval de la bahía como Puntales, Carenero y el Trocadero. Con el impulso de Patiño, los arsenales de Ferrol, La Carraca, Cartagena de Levante y La Habana construirán una marina que alcanzará su máximo exponente en cuanto a material y organización en 1793. Tras sus comienzos, las magnas instalaciones ilustradas y racionalistas de los arsenales se diseñarán y construirán tras la llegada del Marqués de la Ensenada, que es el que tienen en la imagen, y se terminarán en la década de los 80 del siglo XVIII. Durante medio siglo, los ministros del ramo, Patiño, Campillo y Ensenada, tuvieron ideas tan claras que permitieron cimentar la Gran Marina, que tardó cerca de 100 años en construirse y se perderá rápidamente a partir del comienzo del XIX. Se crean los 3 departamentos marítimos con sus correspondientes escuadras, obedeciendo a diferentes conceptos geoestratégicos. Cádiz para ir a América, proteger la derrota a Canarias en busca de los alisios y defender los accesos occidentales del estrecho. Ferrol para proteger el regreso de América, cobertura del Golfo de Vizcaya y de la derrota Finisterre, Canal de la Mancha. Cartagena para proteger la costa mediterránea del azote berberisco e impulsar la política sobre los estados italianos. Cada departamento quedaba bajo el mando, en cuanto a jurisdicción militar, de su capitán general. Desde 1740, declarada la guerra a la Gran Bretaña, mandaba la escuadra de Cádiz don Juan José Navarro, que actuó en el Atlántico hasta Ferrol y posteriormente en el Mediterráneo. 2 años más tarde, por su actuación en el combate de Cabo Sicié, en esta misma campaña, fue ascendido a teniente general y se le confirió el título de Marqués de la Victoria. Siempre fue totalmente partidario del arsenal de Cádiz por su situación estratégica y apertura a la mar ante cualquier viento. Y opositor, y según compañero de Ferrol, fiero opositor a la construcción del arsenal de Ferrol. Muy bien protegido, pero sin posibilidad de salida, con vientos contrarios, precisamente los predominantes en aquella zona. Al fallecer el rey Felipe V, le sucede Fernando VI, un reinado que es de importancia para la Armada, ya que aprovechando el periodo de la paz de Aquisgrán, es posible ahondar en los cimientos del vasto complejo orgánico que ha llegado hasta nuestros días, gracias a la fe que depositó en los planes del ministro Ensenada, que nombró al Marqués de la Victoria director general de la Armada, cargo que estaba anexo por ordenanza al de capitán general de Cádiz. La influencia del Marqués de la Victoria para la consolidación del arsenal de la Carraca y de la Armada en general en la isla de León puede conceptuarse como decisiva. Mientras tanto, los trabajos de construcción de los arsenales seguían el método racional y científico propio del espíritu enciclopédico e ilustrado que se vivía en la época. De acuerdo con las ordenanzas de 1748, el capitán general de la Armada, que tenía el cargo anexo de comandante general del Departamento Marítimo de Cádiz, ejercía también el de director general de la Real Armada.
La importancia de este cargo radicaba en que el director general era el jefe militar y una de las dos cabezas de la Armada. La otra, la política, la ejercía el intendente, que no tenía las relaciones orgánicas y funcionales bien determinadas, lo que a la larga dio lugar a no pocos problemas. Al armarse una escuadra, tomaba el mando el capitán general si era la entidad adecuada a su rango. En caso contrario, disponía cuál de sus subordinados tomaba el mando. En realidad, lo que se pretendía era tener 3 marinas, una por cada departamento, salvo que las necesidades operativas obligaran a reunirlas. La jefatura militar estaba en Cádiz y la político-administrativa en Madrid. Había pues una doble jurisdicción, la militar y la política. En principio todo muy claro. Los problemas surgían por conflictos de competencias y aunque éstas parecían estar bien definidas, podía darse el caso de que determinadas decisiones en el nivel político no satisficieran adecuadamente a los responsables de la ejecución de las funciones militares. Sobre todo si se tiene en cuenta que de la jurisdicción política dependían los ingenieros, la maestranza, los guardalmacenes, los maestres, los arsenales, los hospitales, los diques, los parques, etc. Es decir, lo que hoy día llamaríamos todo el apoyo logístico. En la vida real, la pugna entre ambas cadenas fue inevitable. A partir de 1750, el desarrollo del arsenal de la Carraca cobra un fuerte impulso. El 15 de marzo toma posesión del mando del departamento y la Dirección General de la Armada el Marqués de la Victoria, que da un cambio fundamental al departamento al trasladar su cabecera de Cádiz a la isla de León, por considerarlo mucho más adecuado por la seguridad y tranquilidad de la población y mayor capacidad de instalación y centrar toda la actividad naval militar alrededor del arsenal. Aquí tenemos la imagen del Marqués de la Victoria, su autógrafo. Está enterrado en el Panteón de Marinos Ilustres. Estuvo enterrado en la Iglesia del Carmen, en la primera capilla de la nave del Evangelio, entrando a la izquierda. Ahí estuvo enterrado y fue trasladado posteriormente al Panteón. Fue muy devoto de la Virgen del Carmen y yo creo que fue uno de los precursores del patronazgo de la Virgen del Carmen sobre la Armada. Pasamos al reinado de Carlos III a partir de 1759 y 1788 y conforme se fueron incrementando las construcciones navales, se fue creando en la isla una mano de obra que acudía a la llamada del trabajo. Toda la industria de la construcción naval terminó por fin por trasladarse de Puntales y el Puente definitivamente a la Carraca. Al mismo tiempo, otros organismos, además del propio capitán general, pasan a la isla. Así ocurrió en 1769 con la Compañía de Guardias Marinas. Todo ello dio lugar a un notabilísimo incremento de la población, no solo militar o relacionada directamente con las actividades de la Armada, sino también civil, atraída por el incremento de servicios que la nueva sociedad en desarrollo demandaba. Es lo que en definitiva condujo a la necesidad de creación del ayuntamiento propio en 1766. Hemos además de tener en cuenta la independencia existente entonces entre la jurisdicción militar y la civil, lo que daba lugar a no pocos conflictos de competencias. El proceso de construcción del arsenal no estuvo exento de problemas. La calidad de los terrenos fangosos donde se construía obligó a utilizar complicados sistemas de cimentación que dificultaron notablemente la ejecución de los proyectos. Especialmente difícil fue la construcción de los diques de carenar. El proyecto inicial de Jorge Juan Ibarnola se vio abocado al fracaso. En 1783 fue designado el ingeniero Julián Sánchez Bort, que comenzó inmediatamente las excavaciones, finalizando en 1788 los 3 diques que con mejoras y ampliaciones aún se conservan perfectamente en su concepción y utilización original. Después se construyó el dique número 4, ya en moderno. Para el alojamiento de instalaciones y personal de la Carraca y el departamento se ordenó en 1785 la construcción de la población militar de San Carlos. Esto es una copia del dibujo que se hizo en la carta de Tofiño de la Bahía de Cádiz. La idea urbanística fue de Sabatini y Vicente Imperial Digueri fue el director de obra. Con posterioridad se diseñó un nuevo proyecto dirigido por el Marqués de Ureña. A partir de 1790 y ante gravísima crisis económica y posteriormente en 1805 con Trafalgar, el proyecto se malogró. Solo se construyeron la iglesia, el actual Panteón de Marinos Ilustres, la casa del capitán general y capitanía
actual Escuela de Suboficiales, la Intendencia y Casa del Intendente, antiguo archivo de la zona marítima destruido en un incendio en 1976, el cuartel de batallones, actual TEAR, y el hospital antiguo. San Fernando, al contrario que Ferrol, se quedó sin su magnífica ciudad dieciochesca, racionalista y ortogonal. En el Museo Naval pueden ustedes ver una magnífica maqueta del proyecto original. Entre 1793 y 1798 se construyó también el observatorio, auténtica joya de la Ilustración en su concepto intelectual y científico. En 1793, como dije antes, la Armada muestra su máximo apogeo, con 79 navíos, 54 fragatas y 156 buques menores. También su cumbre orgánica con la publicación de las Reales Ordenanzas para su gobierno. Este dibujo también es del Marqués de la Victoria. Es la fragata África, construida en La Carraca en 1750 y tanto. En estos momentos, la actividad del arsenal y demás dependencias de la Armada da trabajo a una notable y variada mano de obra que incluye carpinteros de ribera, calafates, operarios de velamen, personal de talleres y almacenes, fundición, herrería, recorrida, motonería, jarcia, gálibos, sierra, etc. Ingenieros, maestros, operarios, aprendices e incluso penados y esclavos forman una notable población que, junto al personal militar de todos los cuerpos y categorías, necesita de un intenso comercio y servicios que incrementa la actividad de una pujante población. El destino de la ciudad queda indefectiblemente unido al de la Armada y por ello directamente a las circunstancias políticas y económicas de la nación. Esta simbiosis nos unirá para siempre y prácticamente podemos decir que hasta hoy. Al analizar la historia de los últimos 250 años, vemos con absoluta claridad que todas las vicisitudes de tipo político, administrativo y económico de la nación han repercutido directa e inexorablemente sobre nuestra población, que renació prácticamente para la creación y desarrollo de una nueva armada y casi no ha dispuesto de otra fuente importante de subsistencia, y así ha sido a lo largo de todos estos años. Decadencia. Es difícil de explicar cómo de un periodo de pujanza económica, administrativa, industrial, organizativa, etc., se pase de la cumbre alcanzada en 1793 a la agonía comenzada en Trafalgar en 1805 y a la práctica desaparición tras la emancipación americana. En el año 1795, en medio de una grave crisis económica que venía de tiempo atrás, provocada por guerras y rivalidades económicas principalmente con la Gran Bretaña, en la que incluso se deja de pagar a las maestranzas de los arsenales, se comienza por medio de decisiones políticas a deshacer todo lo actuado previamente. Se introduce el desorden, el desabastecimiento de los arsenales y el malestar en la marinería, que deja de ser atractiva y obliga al reclutamiento de personal poco adecuado. La nación comienza a descender al abismo del que ya no vuelve a salir como potencia naval de primer orden. Tras los combates de San Vicente y Trafalgar, la invasión francesa y la guerra de la independencia, el país queda arruinado, la armada perdida y anulado prácticamente el comercio marítimo. En el arsenal, con los despidos del personal, la maestranza queda muy disminuida y existe un atraso enorme en la recepción de fondos para atender gastos y los enseres quedan agotados y sin reposición. Y en la misma situación queda nuestra población, siempre, como digo, directamente a merced de las circunstancias políticas y económicas de la nación. Las guerras de emancipación americana y la paulatina pérdida de las colonias no hacen sino empeorar la situación durante el siglo XIX, sacudida también por sucesivos vaivenes políticos, guerras civiles y pronunciamientos, a algunos de los cuales no fue ajena la Armada y nuestro entorno más cercano, afectando directamente al arsenal. En la búsqueda de una identidad nacional y nuevos intereses. Todo ello causa una falta de planes y proyectos a medio y largo plazo, con una notable influencia económica en el arsenal y en la vida de la ciudad, cuyo nivel va siguiendo, como digo, las variaciones de los trabajos que tiene el arsenal. Consultando la documentación de la época, se comprueba cómo las autoridades locales acuden asiduamente a los poderes públicos y a la Armada en demanda de trabajo para el arsenal. Las crisis son periódicas y continuas.
Y todo esto sucede además en un tiempo en que a partir de la segunda mitad del siglo XIX finaliza la construcción de buques de madera y comienzan los cascos de hierro y acero. Asimismo, se acaba la propulsión bélica y empieza la de vapor. Es decir, la revolución industrial ha hecho su aparición y en la industria naval da lugar a que las grandes potencias se hagan con potentes y modernas flotas por medio de programas navales de envergadura en los que España, en plena crisis, no puede participar plenamente, llegando tarde a esta primera fase de la revolución industrial. Sin embargo, el proceso de implantación de la nueva industria es imparable y el arsenal se moderniza y va recibiendo materiales e instalaciones apropiadas. Se crean talleres de maquinaria, calderería de hierro, fundición, sierras mecánicas, talleres de artillería y torpedos, etc. En el último tercio del siglo XIX, la Armada recibe un impulso con un espíritu moderno de reorganización industrial. La actividad se clasifica con la creación de los nuevos ramos, se construyen nuevos edificios e instalaciones ante la necesidad de más pujanza naval a la vista de los acontecimientos en ultramar. Sin embargo, la dependencia del exterior es muy notable, debiéndose encargar numerosas unidades de astilleros extranjeros, como por ejemplo la famosa fragata blindada Numancia y posteriormente el acorazado Pelayo, entre otros. Una circunstancia muy particular de nuestro arsenal no he de dejar de mencionar. Ya desde los primeros tiempos del establecimiento en la Carraca y junto a las ventajas citadas de vientos y protección, se apreció un grave problema de aterramiento progresivo e incesante que, provocado por los arrastres de las aguas del río Guadalete, movidos por las corrientes de marea y conducidos por las diversas canalizaciones y modificaciones realizadas en los caños, incluso con la construcción de salinas, etc., producían una notable disminución de calado en las vías marítimas principales que comunican el arsenal con la mar abierta. Este problema, estudiado y evaluado en su día por nuestro compañero don José María Cano, obligó desde el principio a mantener un permanente y periódico dragado de los caños, más acentuado conforme se incrementaban los tamaños y calados de las nuevas construcciones. La consecuencia ha sido que tradicionalmente las construcciones de más tonelaje se acometieran en Ferrol e incluso en Cartagena, quedando la Carraca en general y salvo excepciones forzadas las más de las veces por exigencia de trabajo personal para buques de menor tamaño y reparaciones, siendo continuas las peticiones de las autoridades locales a los gobiernos en demanda de los necesarios fondos económicos para el dragado de los caños tan necesario para el desarrollo industrial de la ciudad. A pesar de todo lo expuesto, a finales del siglo XIX el arsenal comenzaba a disfrutar de una época de bonanza y acogía a una plantilla de maestranza de prácticamente 2.000 personas, lo que garantizaba la actividad industrial y el mantenimiento de la ciudad. En la segunda mitad de ese siglo se construyeron en la Carraca un navío, 5 fragatas, 7 cruceros, 5 cañoneros, 4 vapores, 5 corbetas y otros buques menores, sin olvidarnos del submarino Peral. Citemos la construcción de la primera fragata de hélice, la Princesa de Asturias, la fragata, ¿qué es esta? La fragata Villa de Madrid, de notables cualidades marineras, nombrada así en honor de los héroes del 2 de mayo, y un segundo crucero, Princesa de Asturias, en grada, cuya botadura en 1896 protagonizó la conocida anécdota de que ante el asombro de los asistentes al solemne acto, el buque no se deslizó al agua el día y hora fijada, sino que lo hizo algunos días después, no se sabe si por su cuenta, por lo que fue denominado el espontáneo. En la población siempre hubo un sentimiento de apoyo popular a favor de la Marina, comprendiendo su papel en la defensa de los intereses nacionales y que constituía el principal motor económico, incluso social y de prestigio nacional para la ciudad, lo que la distinguía entre las poblaciones vecinas. El siglo XIX se iba con nuevas adjudicaciones ya aprobadas por los programas navales de los almirantes Antequera, Beránger y Rodríguez de Arias. Sufrirían el futuro deprimente que se avecinaba. El desastre del 98, recibido por la sociedad con sorpresa y estupefacción, dejó a España totalmente deprimida, no solo en lo material,
sino en lo moral y sin fe ni esperanza en el porvenir. La nación debía buscar nuevos objetivos al tiempo que se programaba la necesidad de una total regeneración. Años en los que fue preciso levantar y orientar de nuevo toda nuestra política interior y exterior, además de remediar la situación financiera. El debate político se centraba bien en la necesidad de disminuir la Armada y el Ejército ante la pérdida de objetivos, habíamos perdido las colonias, o por el contrario su mantenimiento y modernización ante el auge de nuevas potencias y la doctrina del predominio del poder naval y el incremento de las marinas mercantes y pesqueras. Nuestros arsenales y astilleros continuaban con construcciones previamente adjudicadas. Destaquemos la construcción en el astillero Bea Murguía de Cádiz del crucero Carlos V, famoso por las múltiples demoras sufridas en su construcción y con la fabricación de sus cañones, impresionantes cañones González Ontorio. La situación pasaba de la angustia a la esperanza. Sin embargo, a la subida al trono de Alfonso XIII, 1902, la flota española era prácticamente inexistente o simplemente un muestrario de viejos buques. La necesidad obliga a que sucesivos programas navales vayan apareciendo con mayor o menor fortuna, siempre matizados o simplemente anulados por los cambios de gobierno y carteras ministeriales. Entre vaivenes políticos, la creación en 1908 de la Sociedad Española de Construcciones Navales, la Popular Constructora Naval, grupo de capital mixto hispano-británico, supone un hito de gran importancia para el moderno desarrollo industrial de la ciudad. Con Maura como precursor de la reforma naval y el ministro de Marina, Ferrándiz, se concibe la idea de un programa naval que produjese en la Armada una verdadera transformación. Se crean leyes orgánicas de administración de la Armada y de personal y, sobre todo, un programa naval que, con financiación asegurada, se ponía en marcha después de 50 años de penuria constructiva. El programa naval de Ferrándiz contemplaba la siguiente vertiente que construían grandes novedades: protección de la industria nacional, intervención de la industria privada en las nuevas construcciones, especialización de los astilleros del Estado y el propio programa de construcciones de buques. En relación con la primera vertiente, España, tan largo tiempo sin desarrollar programas navales de envergadura, había quedado descolgada de la moderna tecnología respecto a otras potencias. Además, la incipiente industria existente se encontraba en manos extranjeras. Con estas posibilidades, las pretensiones de Ferrándiz eran un poco quiméricas. La segunda vertiente del plan rompía los moldes establecidos, puesto que se llevaría a cabo acudiendo al sistema de contratas previo concurso público con empresas civiles domiciliadas en España, aunque no forzosamente nacionales. Y además, la previsión de arrendar a las que obtuviesen la adjudicación las zonas industriales de los arsenales de Ferrol y Cartagena y, en principio, el taller de artillería de la Carraca. Tras fuertes presiones de las fuerzas vivas de las poblaciones afectadas para mantener los tres arsenales, se estableció su especialización: Ferrol para grandes realizaciones, Cartagena para buques menores y la Carraca para artillería, minas, munición, pequeñas carenas, reparaciones y construcción de unidades de tonelaje limitado. Por estas fechas, las grandes potencias realizaban un espectacular incremento de sus flotas. Sin embargo, el plan Ferrándiz, con ser importante, no llegaba a alcanzar el de aquellas, por lo que la Armada, al considerarse que debería estar más preocupada por la defensa que por una actitud ofensiva, quedaba muy relegada. Las dificultades de nuestra hacienda y el temor a un rechazo a la aprobación de los créditos hicieron que los buques proyectados, tanto en cantidad como en desplazamiento, fueran moderados, aunque con brillantes características para el combate. Se contemplaba construir 3 acorazados de 15.000 toneladas en el Ferrol, destructores, submarinos y otros buques en Cartagena. En la Carraca se aprueban la ampliación de los diques, el dragado de los caños, como no, y montajes y fábricas de proyectiles, minas y maquinaria para fabricar los cañones y montajes de todo el plan. Bueno, de paso, digamos que los 3 acorazados de Ferrol tuvieron trágico final. El primero, España, se hundió tras varar en Cabo Tres Forcas durante las operaciones en Melilla en los años 20. El segundo, Alfonso XIII, rebautizado España, se hundió en Santander tras chocar con una mina en la Guerra Civil.
El tercero, el Jaime I, también durante la Guerra Civil, sufrió explosiones internas en Cartagena que causaron su pérdida. De acuerdo con las condiciones de la ley, se publicó el concurso que, sin entrar en más detalles, ganó la Sociedad Española de Construcciones Navales, SECN, a la que, según lo previsto, se arrendaron los astilleros y demás instalaciones de la Armada que se habían propuesto en la convocatoria. En marzo de 1914 se efectuó la entrega de las gradas e instalaciones de la Carraca a la citada sociedad, y en 1915 los talleres de artillería. Los talleres de artillería es en la parte izquierda, al lado de la puerta del mar antigua, a la mano izquierda, donde hoy día está Fava, es donde estaban los talleres de artillería de la Carraca. En 1923 es la propia Sociedad Española de Construcción Naval la que adquiere terrenos en la población de San Carlos, por ser preciso aumentar su capacidad de producción, construyendo una modélica instalación. La mencionada sociedad, en su factoría de San Carlos, iba a depender de empresas extranjeras de prestigio como Vickers, Armstrong o Brown, especializadas en artillerías y muy interesadas en introducirse en el mercado nacional. En general, la constructora invirtió grandes sumas en mejorar y modernizar las zonas industriales de los arsenales, lo que redundó en beneficio de la Marina. La ejecución del Plan Ferrándiz y la aplicación de sus normas fue un extraordinario aporte a la capacidad de trabajo de los isleños y augurio de que se avecinaba un periodo de próspero resurgimiento industrial. Se volvía a demostrar que la industria de la ciudad iba directamente de la mano de la Armada y que cuando se ponía en marcha un plan bien estructurado y financiado, el progreso industrial y social estaba asegurado. A pesar de los cambios de gobierno y diversas dificultades, el Plan Ferrándiz siguió adelante, adoptándose las novedades tecnológicas que iban apareciendo, como fue la sustitución del carbón por el petróleo y la aparición de la turbina de vapor. La Primera Guerra Mundial ralentizó la puesta en ejecución de nuevos planes que continuasen la labor de reconstrucción emprendida y aplicasen las nuevas técnicas que la guerra había impuesto. Más adelante se aprobaron y pusieron en marcha los denominados Planes Miranda, con la continuación de la construcción de buques y artillería, así como obras de infraestructura, limpieza de caños, polígono de Torregorda, esencial para las pruebas de la artillería. En tiempos de duda, en relación con las instalaciones de la Armada en nuestra zona, Miranda supo ver y defender la importancia estratégica de Cádiz como base naval por su proximidad al estrecho. A partir de los años 20, las actividades en el norte de África polarizan la actividad militar y naval. Sucesivos proyectos como los de la denominada Ley Cortina, el programa naval de la dictadura de Primo de Rivera y los de la República continuaron dando trabajo a las factorías de la constructora y nos acercan a los magníficos cruceros y destructores que ya hemos conocido, incluso navegado en ellos, y a su artillería de gran calidad en su momento. Este es el crucero Blas de Lezo, este es el Príncipe Alfonso, Libertad y Galicia, tres cosas. Este es el Baleares. Con el desarrollo de estos planes llegamos a la Guerra Civil, durante la cual las factorías son militarizadas. La de San Carlos trabaja básicamente en la fabricación y montaje de las torres de 203 de los cruceros Canarias y Baleares, artillería Vickers de 152 y 120, tubos lanzatorpedos, minas, torpedos y diversa munición de artillería. Vamos a ver aquí. Estos son cañones de 120 para Baleares, Canarias y para los destructores Sánchez Bercaiti. Esta es una torre del Canarias dentro del taller. Estas son las cosas que se hacían aquí. Todo con muy alta calidad técnica y actividad que continuó incluso después de la guerra. Estos son minas. Finalizada la guerra, el arrendamiento de las instalaciones de artillería en la Carraca duró hasta noviembre. Estas fotos se las debo a la amabilidad de don Juan Torrejón Chávez, que ha hecho un trabajo exhaustivo para salvar el patrimonio industrial y de la constructora. Ahora hablaremos del tema. El arrendamiento de las instalaciones de artillería
de la Carraca duró hasta noviembre del 42, en que fueron entregadas al Consejo Ordenador, el Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares, integrando lo que sería su fábrica de artillería, después Fava. Sigo con lo del Consejo. Al tiempo que el Consejo se hacía cargo de todas las instalaciones industriales del astillero de la Carraca, diferenciadas de las del arsenal militar. El Consejo Ordenador pasaría a ser Empresa Nacional Bazán, incluida en el INI, después Izar y actualmente Navantia, con la incorporación de nuevos astilleros en Cádiz y Puerto Real. La industria naval tras la guerra civil muestra varias fases muy bien determinadas. Una primera en la que la falta de recursos, la Segunda Guerra Mundial y el aislamiento internacional imponen labores de mantenimiento de un gran número de unidades navales, ya anticuadas, y una reducida capacidad de construcción de dragaminas, corbetas, lanchas torpederas, buques auxiliares, etc., así como buques mercantes. Había muchísimos barcos, poco valor militar, pero mucho. Segunda fase, después del año 1953 y con la firma de los tratados de ayuda mutua con los Estados Unidos, comienza una etapa de modernización de buques e instalaciones y aparición de buques americanos con nuevas tecnologías, lo que se convierte prácticamente en un plan naval sin serlo formalmente. Estos son los 5 latinos. Tanto la Empresa Nacional Bazán como la constructora experimentan una nueva puesta al día en áreas industriales absolutamente novedosas y que pueden considerarse punteras en la España de aquel momento. Como piensen ustedes, en los años 50 y tantos, el manejo de información técnica moderna, la electrónica, el radar, el sonar, armas submarinas, artillería, sistemas de dirección de tiro, electrónicas, etc. En ese momento, las instalaciones industriales navales de San Fernando, básicamente las 2 factorías citadas de nuestra ciudad, Bazán y la constructora, daban trabajo a unas 5.000 personas, aplicando además una política de formación de personal que dio magníficos resultados. Los niños estaban en la Salle prácticamente hasta los 14, 15 o 16 años, después pasaban a la escuela de aprendices y de ahí salían directamente a trabajar a la empresa. Unos eran operarios, otros llegaban a maestros, otros llegaban a peritos y otros llegaban a ingenieros, dependiendo de lo que supiera cada uno, de lo que hiciera cada uno. A partir de los años 70, la industria naval para la Armada se caracteriza por la construcción de unidades modernas basadas en proyectos extranjeros. Buenos materiales de gran calidad. Aquí tenemos las fragatas lanzamisiles, clase Baleares, corbetas, submarinos, patrulleros y buques auxiliares. Al mismo tiempo, la construcción naval en España se constituye como una de las principales industrias. El sistema que empleó la Armada de contratación y financiación con la Empresa Nacional Bazán contribuyó al éxito de este y sucesivos programas. Esta fase que constituyó un auténtico programa naval culminó en la Armada con la construcción del Príncipe de Asturias, un buque naval. En nuestra ciudad dio lugar, entre otras, a la construcción de patrulleros de aleación ligera y motores rápidos, en que se especializó la empresa. Y además, en Fava, modernos sistemas de combate y artillería que proporcionaron nuevas capacidades a la factoría de Bazán y Fava, donde se construyeron los cañones para patrulleros, corbetas y fragatas. La siguiente fase, a partir de los 80 y 90, es la de construcción de unidades y sistemas de diseño propio y el desarrollo de la construcción modular que tan buenos resultados ha dado nuestra industria naval. O sea que pasamos de buques de la ayuda americana a buques de diseño extranjero construidos en España y ahora buques diseñados y construidos en España. Buques anfibios, buques de apoyo logístico, fragatas de última generación, buques de acción marítima, submarinos, culminados con el buque de mayor tonelaje construido para la Armada del Juan Carlos I. Todos ellos, y hay que decirlo, en primera línea mundial de tecnología naval militar, con gran aceptación en el mercado de la exportación. Aunque casi todos han sido construidos en Ferrol,
algunos y sus sistemas lo han sido en la Carraca, incluso algunos bloques, incluso en la factoría de Navantia de Puerto Real, ya sin los inconvenientes de los calados de los caños que imponen a la Carraca. De nuevo se consiguió un sistema de financiación que permitió abordar y ejecutar los últimos proyectos, aunque discutible con vistas al futuro. En estos últimos tiempos hemos asistido, pues, a un notable incremento en nuestra capacidad industrial orientada a la construcción naval militar, que nos ha permitido hacernos con una flota no muy numerosa, aunque técnicamente puntera en nuestro entorno europeo y de la OTAN. Situación actual. En este momento la actividad constructora se encuentra, digamos que muy debilitada, debido, entre otras razones, a la desindustrialización de la bahía y a la crisis económica. No obstante, la Armada y en general el Ministerio de Defensa mantiene en permanencia su plan de necesidades, siempre a la espera de que las circunstancias permitan acometerlo. Simultáneamente, muchos cambios, tanto orgánicos como administrativos y de estrategia industrial, han tenido notable influencia en nuestro entorno en los últimos tiempos. Directamente nos ha afectado el declive de la factoría de San Carlos de la constructora naval, cuya extraordinaria capacidad para la construcción de grandes piezas de artillería y munición, y tras haber realizado la fabricación y modernización de la artillería de los buques de la ayuda americana, ya no tenía utilidad y hubo de ser sustituida por otro tipo de producción industrial. Timones, motores, hélices. Poco a poco esta factoría, caracterizada por la excelencia en la calidad de sus productos, fue languideciendo y ante la mirada atónita de los isleños, cayó víctima de la fiebre del desmantelamiento industrial y literalmente arrasada para nada, y sin pensar que podía preverse como útil en el futuro, perdiéndose así un patrimonio único e insustituible. Los profundos cambios en las responsabilidades asignadas a las Fuerzas Armadas y en las relaciones con organismos de defensa internacionales, la creación del Ministerio de Defensa, supresión de las zonas marítimas, separación de la línea de mando de la del apoyo a la fuerza, el traslado del mando de la flota a Rota, la potenciación de la base naval de Rota, la racionalización de las instalaciones de la Armada, en fin, los últimos cambios en la fuerza y en la política de externalización y contratos centralizados en el apoyo logístico, el traslado a San Fernando de la Comandancia General de la Infantería Marina, etcétera, etcétera, son decisiones que han tenido una gran influencia en la presencia de la Armada en nuestra ciudad, que se sigue incluso manteniendo de forma notoria. Por otra parte, la finalización del servicio militar obligatorio y la profesionalización del personal ha dado lugar a un cambio en el aspecto, digamos, comercial en la ciudad. De una población de paso, con determinadas costumbres de consumo, se ha pasado a otra fija, con otra forma de vida y gastos de carácter más fijo. Teniendo además en cuenta que hoy por hoy, es mi opinión, creo que la nómina más elevada que entra en nuestra ciudad es probablemente la que aporta el personal de las Fuerzas Armadas residente aquí. Hace más de 10 años, con motivo de la clausura de la zona marítima del Estrecho, ceremonia que tuve el honor de presidir, dije algo así como que la ciudad podía estar tranquila, pues la Armada no se iba a ir de aquí. Así ha sido. Perspectiva de futuro. El momento actual es delicado. La situación financiera no permite más endeudamiento para la ejecución de todas las nuevas unidades que la Armada necesita y la renovación de las que van quedando anticuadas. El incremento presupuestario necesario para ello parece que no es asumible. Pero la historia de estos más de 250 años nos muestra que de peores situaciones ha salido adelante nuestra industria naval. Asumo que esta, la industria naval, es la que podría ser básica para sacar a esta zona del marasmo laboral que sufre, y si no es así, piensen qué otro tipo de actividad alternativa puede dar trabajo aquí, en un plazo razonable, a una mano de obra de entidad de miles de personas, aunque ahora no sería necesaria esa cantidad, evidentemente. Bajo esta condición de que la industria naval es la que podría ser básica para sacar a la zona del paro, el futuro puede orientarse bajo las premisas siguientes que considero bien sabidas e incluso obvias, pero que me gustaría recordar. A los efectos de la industria naval y su progreso, la bahía de Cádiz debe ser considerada como una unidad donde coexisten una serie de instalaciones en Rota, Puerto Real, Cádiz y La Carraca, dotadas de muelles, diques, gradas, grúas, talleres, almacenes, etc.,
en perfectas condiciones de utilización, y que bajo ningún concepto debieran ser abandonados ni desechados. Las distancias y las vías de comunicación actuales permiten la idea de vivir y trabajar como un todo, evitando localismos estériles. En toda esta zona y en otras localidades próximas con capacidad de soportar industrias auxiliares, que por supuesto deben ser de calidad acreditada, existe una mano de obra que en época no muy lejana estuvo extraordinariamente bien preparada y que no debe perderse en un área donde las tasas de paro son realmente vergonzosas. Se corre el peligro, y ya está ocurriendo, que se ha perdido una gran parte del conocimiento y experiencia existentes. Y tienen que venir de fuera a enseñarnos lo que nosotros ya dominábamos. En cuanto a la carga de trabajo, está claro que hoy día ni en la Armada ni en ninguna marina de nuestro entorno está prevista la puesta en marcha de grandes programas navales, salvo, hablemos de China, Rusia, Estados Unidos, en fin. Antes bien, se tiende a ir sustituyendo series de unidades que van quedando obsoletas por otras a las que se aplican nuevas tecnologías que cambian tan rápidamente que obligan al diseño de unidades polivalentes o plataformas comunes adaptables por medio de módulos a cada tipo de situación o misión. Este es el proyecto, uno de los proyectos de una futura F-110, que sería una unidad con módulos adaptables. Por otro lado, no se puede pretender que el presupuesto del Ministerio de Defensa, dedicado a la construcción naval y a su sostenimiento, sea suficiente para mantener toda nuestra industria naval militar, salvo incremento sustancial altamente improbable, a pesar de los riesgos, amenazas y misiones de seguridad a las que tanto España como la Unión Europea y la OTAN estamos expuestos. Para afrontar esta financiación, tenemos en primer lugar la exportación. Nuestra industria naval se enfrenta a un mundo altamente competitivo, no solo en construcción, sino también en mantenimiento. Y lo está haciendo de forma brillante y eficaz, situándose en primera línea mundial en tecnología y capacidad. Este es un destructor americano en Rota, mantenido por Navantia. Hay que luchar mucho para que ha conseguido Navantia un magnífico contrato para este mantenimiento. Hay que luchar mucho para continuar ahí y la industria naval tendrá siempre a la Armada en su apoyo. La otra fuente de financiación es la construcción civil. Nuestra factoría de Bazán se aprovechó en su día de la técnica de construcción de patrulleros y se fabricaron ferries rápidos, incluso yates, y el Fortuna, 70 nudos de velocidad. También ahí debemos ser competitivos. Se habla de que los países productores emergentes son inabordables por nuestros precios. Esto ya no es así. Países de nuestro entorno geográfico y económico participan ventajosamente en el mercado de la construcción naval civil. Voy a poner aquí una. Cuando uno baja por la cuesta de las Calesas y de pronto se encuentra el puerto de Cádiz lleno de cruceros, a tope 4 o 5 algunas veces, parece que ahora se abre la puerta para que nuestros astilleros puedan volver a este mercado. ¿Es que acaso nuestras grandes empresas turísticas primeras en el mundo, por ejemplo, no podrían entrar en el mundo de los cruceros con buques nacionales? Porque yo sé que hay empresas, Meliá o otras, que tienen barcos en el Caribe, que están mandando gente allí, pero barcos extranjeros, pues en tiempos difíciles hay que sacudirse el conformismo que también existe, abusar el ingenio y acudir donde sea con las facilidades y apoyos necesarios y con altura de miras, intentando paliar la situación. Mi intención ha sido mostrarles lo que a lo largo de estos 250 años y más ha significado la Armada y concretamente la industria de la construcción naval para el bienestar social de una ciudad que renació expresamente para ello y por eso mismo se distinguió de otras de su alrededor. En tan largo periodo de tiempo pasamos de la vela a la turbina de gas y del cañón de avancarga al misil. O sea que ahora mismo don Juan José Navarro podía estar también aquí. Siempre procurando estar en la vanguardia tecnológica con el trabajo y sacrificio de su población y la satisfacción y agradecimiento de la Armada. Tu regere imperio fructus hispane memento. Es lo que pone sobre la puerta del mar del Arsenal. Dicen que tomado de la Eneida de Virgilio. Tu regere imperio populos
romane memento, por lo visto mal traducido, como recuerda español que tú registe el imperio de las olas, de los mares. Pues eso es lo que no debemos olvidar. Las diversas circunstancias que España y la Armada experimentaron nos afectaron directa y profundamente. Siempre se salió adelante. Y por supuesto con el esfuerzo de todos, ahora también. Y ya que estamos en latín, digamos, sum corda, amén, que como ustedes saben, arriba los corazones y así sea.